y vamos a comenzar esta cápsula que es como la número 8 de nuestro programa Encauce y hoy es referida a la Comisión Revisora o Fiscalizadora de Cuentas. Las comisiones revisoras o fiscalizadoras de cuentas son una de dos comisiones que en general están creadas para las organizaciones no gubernamentales. Y vamos a ahondar un poquito más acerca de qué es lo que hacen, cómo se conforman, cuál es la pega, cómo se debería hacer el trabajo. Y vamos a hablar sobre algunos tips que yo como contador y que también los voy a compartir con Geraldine, como sugerir para que esta comisión fiscalizadora de finanzas funcione lo mejor posible. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es, ¿saben si sus estatutos consideran una comisión fiscalizadora de cuentas? Sí, la comunidad de TUE tiene comisión revisadora de cuentas. La comisión revisadora de cuentas Perfecto. es la que se hace cargo de revisar los gastos, los haberes y los no haberes, dijera. Eso es lo que se hace, puede hacerse mensual o como uno lo estime conveniente de los institutos, como uno lo tenga anotado. Eso es lo que se dice en las organizaciones cuando hay una comisión revisadora de cuentas. Se designan las personas cuando se hace una elección de directiva. Así es, así es. Usted lo remarcó súper bien. Y vamos a hablar sobre eso en todo el taller que hace la Comisión Revisora de Cuentas. Y justamente es eso. Como bien lo dice su nombre, la Comisión Revisora de Cuentas es un grupito de personas que lo elige la Asamblea, que entre otras muchas cosas va a revisar cuentas y finanzas. Entonces vamos a ahondar un poquito más en qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que vamos a responder a través de esta corta cápsula. Primero, vamos a saber qué organizaciones por estatutos necesitan obligatoriamente una comisión revisora de cuentas, qué organizaciones es recomendable que las tengan y por qué la ley considera necesario una comisión. Lo segundo es que vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, porque es un tema que podría parecer accesorio, pero tiene un grado de importancia que lo vamos a descubrir. Y tercero, cómo a través de la gestión pueden agregar valor. Eso es un poco lo que vamos a descubrir ahora. Entonces, lo primero es saber que las comisiones revisoras también se les llama comisiones fiscalizadoras de cuentas. Para algunas organizaciones son requeridas. Por ejemplo, las organizaciones que se constituyen dentro de la ley 19.418, mal llamada la ley de Junta de Vecinos, pero que así es como en su orgánica están presentes a través de las municipalidades, esa ley consigna que la comisión fiscalizadora o revisora de cuentas debe ser obligatoria y debe estar en sus estatutos. También las que son corporaciones creadas bajo la ley 20.500 no tienen obligación. Sin embargo, en casi todos los estatutos tipo, ¿qué son estatutos tipo? Son aquellos documentos que generan los abogados donde tienen toda la reglamentación interna de cómo funciona la gobernanza dentro de la organización. Nosotros hemos detallado que tanto las corporaciones como las fundaciones tienen en sus estatutos comisión revisora de cuentas. Hay algunas que sacan este artículo de sus estatutos y lo pueden hacer porque en estas dos organizaciones que están creadas bajo la ley 20.500 son opcionales. Por otro lado, los sindicatos se rigen bajo el Código del Trabajo. Y aquí se da un tema súper especial porque como están regidos bajo el Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo es muy cuidadosa con que los dineros que fluyen a través de estas organizaciones tengan que estar muy auditados. Entonces, si son sindicatos, por ejemplo, que están más tendidos hacia asuntos de pesca, Cernapesca puede de alguna manera también fiscalizar las operaciones financieras. Si son sindicatos que están dentro de las empresas, la Dirección del Trabajo podría fiscalizar esto. Entonces, contempla para los sindicatos la creación de esta comisión.
Y finalmente, las agrupaciones o comunidades indígenas que están amparadas dentro de la CONADI, si bien la ley indígena no establece que necesitan tener obligatoriedad, la gran mayoría de comunidades indígenas que, por ejemplo, están en nuestro programa, tienen en sus estatutos, en su estatuto la Comisión Fiscalizadora o Revisora de Cuentas. Y esto se da porque, principalmente, organizaciones, agrupaciones o comunidades indígenas que están más cerca de los cascos urbanos tienen una fiscalización directa por parte de la CONADI. Pero aquellas que tienen o están emplazadas en una zona un poco más rural, de alguna manera se les pide una autogestión financiera. Y por eso es que la Comisión Revisora o Fiscalizadora de Cuentas está en estas organizaciones. En los estatutos, nosotros hicimos para este taller un análisis de todos los estatutos que teníamos en nuestro poder y a la vista, y lo primero que vimos es que en la ley y en los estatutos, en la mayoría sale que es la Asamblea General la que elige anualmente o ratifica anualmente a la Comisión Fiscalizadora de Finanzas. La Comisión Fiscalizadora de Finanzas, dentro de los estatutos, va a tener una especie de capítulo completo en donde señala cuáles son las cosas o funciones específicas que debe hacer. En esta imagen que ustedes están viendo es un estatuto tipo. Y en ese estatuto tipo dice, por ejemplo, bueno, acá está, por ejemplo, un espaciecito que, como es un estatuto tipo que nos pasó el abogado que tuvimos hace un mesecito más o menos, dice que una comisión fiscalizadora de cuentas tiene que estar compuesta por 3 personas que pertenezcan a la Asamblea General que no sean parte del directorio y que dentro de las responsabilidades están revisar trimestralmente y cuando lo solicite o lo amerite los libros de contabilidad, velar porque los miembros se mantengan al día en el pago de las cuotas o representar al tesorero cuando alguno de esos esté atrasado para poder hacer el cobro, informar a la asamblea ordinaria o extraordinaria sobre todo las irregularidades o riesgos que note o encuentre y hacer un informe anual respecto de los estados financieros. Y ese informe es para que la Asamblea General, que ocurre una vez al año, apruebe o no apruebe, a la vista de la información que esta comisión le genere, el balance. Porque como ustedes saben, las organizaciones deben presentar un estado de cuentas y eso debe estar validado por la Asamblea. Entonces, todas las organizaciones que tengan una comisión revisora de cuentas deben funcionar así. En resumen, de estos párrafos al menos, es un órgano elegido por la Asamblea y es un órgano encargado de fiscalizar ingresos y gastos y darle información a la Asamblea de las observaciones que tengan. Esto, por ejemplo, es en un sindicato, que es una de las organizaciones que está dentro del programa Encauce, donde señala que al ser sindicato es la Asamblea ordinaria la que tiene que elegir y nombrar a la Comisión Revisora de Cuentas. ¿Y cómo funciona este nombramiento? Vamos a llamarlo así. Una vez que está sesionando la Asamblea Ordinaria o la Asamblea General, se llama o se hace un llamado a qué personas quieren integrar esta comisión. Una vez que hay personas que se postulen, se hace una votación dentro de la Asamblea. La persona que obtenga más votos empieza a integrar esta comisión. Las 3 personas que tengan más votos se fusionan y hacen parte de esta comisión. Aquí está un poco alguno de los párrafos de cómo se hace el proceso de las comisiones revisoras de cuentas. No lo voy a leer todo para no dar la lata, pero va a quedar dentro del material para que ustedes sepan cómo funciona un poco el tema de la elección de las comisiones. Y por otro lado, en varios de los estatutos que nosotros percibimos, las comisiones tienen que trabajar muy de la mano con el tesorero, porque funciona más o menos de la siguiente forma. Es el tesorero el encargado de producir todos los
informes financieros que la comisión fiscalizadora o revisora, vamos a llamarlo audita. No sé si es la palabra adecuada en este momento, pero al menos revisa. Entonces, no es que la comisión revisora de cuentas tenga que elaborar los informes. Eso es de resorte del presidente o presidenta de la organización y del o la tesorera de la organización. Es la comisión revisora de cuentas la que tiene que verificar si cada una de las cosas que estos dos personajes miembros del directorio suscribieron en esos balances, si están o no en orden. Eso es muy importante, que no se confundan los roles de la comisión versus los roles del presidente y el tesorero. También hay algunas organizaciones que no solamente tienen comisión revisora de cuentas, sino que hay algunas organizaciones que por su volumen de operaciones tienen que tener también una comisión de ética. Y esa comisión de ética lo que va a sesionar es sobre casos que vulneren ciertos derechos que se consagraron en los estatutos o bien que se vulneren ciertos derechos de personas que hacen parte de las organizaciones. Entonces, hay dos tipos de comisiones dentro de las organizaciones. La revisora de cuentas es obligatoria para, ya lo decíamos, juntas de vecinos, sindicatos y es opcional para agrupaciones o comunidades indígenas, fundaciones y corporaciones. Es opcional, pero altamente recomendada. En resumen, ¿cómo funcionan las comisiones revisoras de cuentas? La componen mínimo 3 personas. Son elegidas por la asamblea y ninguna de esas 3 personas tiene que ser parte del directorio. Es decir, no pueden ser parte ni como presidentas de la organización, ni como tesoreras o tesoreros, ni como secretarias o secretarios. Tienen que ser personas aparte. ¿Cuáles son las funciones? Revisar los balances o los estados financieros que emiten los órganos del directorio. Tienen que tener a la vista las carteras bancarias, los documentos tributarios que tenga la organización, otros documentos de respaldo y por otro lado, emitir un informe anualmente a la asamblea para que ésta apruebe o no los estados financieros. Es recomendable que esta comisión revisora de cuentas se junten cada 3 meses, cada semestre o, si la organización tiene inicio de actividades, sería recomendable que se junten una vez al mes para verificar si el formulario 29 está bien construido. Así pasa un poco la periodicidad. Me comentaba la señora Sonia que en la comunidad indígena de Altué tienen comisión fiscalizadora de cuentas y quería preguntarle si más o menos así funciona o si tienen alguna otra práctica que quisiera agregar a esta discusión. ¿Cuál es la pega exactamente de una comisión fiscalizadora o revisora de cuentas o de finanzas? La pega consiste en lo siguiente. Una vez que sean elegidas por la asamblea, deben generar un plan anual para hacer la pega. Y ese plan anual se constituye de 3 momentos principalmente. En caso de que la organización cuente con mucho volumen de información financiera o bien en caso de que la organización tenga inicio de actividades y tenga que presentar su formulario 29, la sugerencia es que dentro del plan para la comisión se reúnan unos minutitos entre el 10 y el 15 de cada mes. Recuerden, esto es si la organización tiene mucho volumen de actividad financiera o bien tienen inicio de actividades. ¿Cuál es la pega que se debe hacer en esta reunión? Si la organización tiene que presentar formulario 29, la pega de la comisión es verificar que lo que haya hecho el contador previo
a declarar y pagar, el formulario 29, esté en orden. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se hayan incluido las boletas de honorario que debían ser dentro de la retención. Si es que las organizaciones tienen facturas de venta afectas, porque acuérdense que también, como lo veíamos en el taller pasado con la Geraldine, si una organización sin fines de lucro también podría realizar venta de productos para financiar sus objetos sociales. Por tanto, cuando vende los productos, tiene facturas que son afectas a IVA. Entonces, la comisión fiscalizadora lo que debe ver es si se están pagando los impuestos correctos del IVA, si se está pagando el valor correcto de las retenciones a las personas que emitieron boletas de honorario, y aún si tienen personas contratadas y esas personas contratadas están bajo contrato laboral, se tienen que revisar los contratos y verificar que las retenciones de impuestos también estén calculadas en el formulario 29. Sé que lo que digo puede a veces parecer medio chino o estar en chino, porque muy pocas de nuestras organizaciones deben presentar o hoy en día tienen inicio de actividades. En realidad son pocas, pero hay una que otra organización, y de hecho por aquí está Fernanda, que es gerenta de una empresa, y esa empresa sí o sí tiene que presentar formulario 29 mes a mes. Entonces, ¿qué es lo que hace la comisión? Revisar que lo que diga el contador que hizo el formulario 29 sí tenga, sí o sí, una base en documentos tributarios electrónicos. Eso es lo principal. Lo segundo, si la organización no tiene inicio de actividades, pero tiene mucha información financiera por ahí dando vueltas en el mes, lo que tiene que hacer la comisión fiscalizadora es pedirle al tesorero los libros de ingresos y egresos, pedirle las cartolas bancarias y revisar si cada uno de los ingresos que aparecen en la cartola bancaria corresponden a un registro en ese libro de ingresos y egresos. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que se busca es evitar que pasen platas que no estén registradas, o por el contrario, que hayan registros donde no exista dinero de por medio, que esos son delitos tributarios, por ejemplo. Junto con eso, si es que algunos de las partidas o gastos tienen que estar respaldados por la Asamblea, se comprueba la autorización vía correos electrónicos o WhatsApp por parte de la Asamblea diciendo que se procede o no con tal gasto. Entonces, este es un primer momento. Se arma un plan y ese plan tiene reuniones mensuales si es que hay formularios 29 de por medio, o sea, inicio de actividades, o si es que hay mucha información financiera mes a mes en la organización. Si no pasa esto, digamos que la organización no tiene inicio de actividades, no tiene mucha información relevante al mes, el segundo momento es hacer cada trimestre o cada semestre, si es que hay muy poca información, juntarse y recibir el balance o estado de resultados, como lo quieran llamar, que finalmente es un resumen de los ingresos menos los egresos. Si la organización tiene, por ejemplo, bienes o inventarios, debe también revisar el inventario, a ver si se compró algo, si se vendió algo, etcétera, etcétera. Y analizar y verificar si todo lo que aparezca en estos estados financieros de la organización corresponde o no a salidas o ingresos de dinero. Entonces, ¿qué es lo que se busca de la revisión trimestral? Que la comisión tenga una especie de checklist y tenga a la vista los estados financieros, la cartola bancaria, y empiece a hacer check si cada uno de esos ingresos tienen o no un respaldo, tienen o no una orden, tienen o no un asiento en la realidad. En el fondo es que se esté registrando todo lo que esté ingresando o saliendo de la cuenta bancaria o del inventario de la organización. Este es un segundo momento. ¿Y qué tienen que hacer mínimamente? O sea, independiente si hay o no movimientos en la organización, cada año tienen que hacer, aquí se le llama cierre fiscal, pero básicamente es un cierre financiero. Independiente si hay o no movimientos, la comisión financiera tiene que recibir el balance
o el estado financiero por parte del tesorero y el presidente de la organización y consolidar toda la información para poderla revisar. Una vez que revisan toda esta información y si está todo de acuerdo, emiten un informe y ese informe lo que dice es que la Comisión Revisora de Cuentas sesionó el día tal, que es como una especie de acta, estuvieron presentes tales miembros de la comisión, se revisó el balance, se detectaron o no se detectaron diferencias, se detectaron o no se detectaron algunos riesgos financieros importantes y le recomiendan a la asamblea rechazar o aprobar todas las cuentas de la organización. A veces, algunas comisiones revisoras de cuentas pueden ser una piedra en el zapato para presidente y tesorero, o presidenta y tesorera. Y a veces lo son. Pero también, por otro lado, podrían descargar como en la gestión de esa comisión ciertas prácticas financieras para que la organización tenga cultura. Alguien levantó por aquí la manito. Yo, Carmen Gloria. Hola, Carmen Gloria. Tengo una consulta. Respecto a la comisión, es por probidad. Es recomendable que, porque en este caso va a ser por votación, mayoría que salgan estas tres personas asumen esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa si una organización es pequeña, de una isla, y la comisión queda algún familiar? ¿Por probidad no debería ser? ¿Qué sucede ahí? Pero en la comisión son mínimamente 3 miembros, o sea, no debería ser solo una persona. Es que terminamos siendo todos parientes. Sí, sí. Por ejemplo, yo he seguido muy de cerca lo que está pasando con la comunidad indígena de Buil, que en el fondo es una comunidad indígena del núcleo familiar. Por tanto, todos tienen apellido Catil, todos, absolutamente todos. Y los chiquillos que encabezan la Comisión Revisora de Cuentas también son Catil. Entonces, en este caso, lo que busca esta comisión no es ser antagonista, muy por el contrario, es que haya un protocolo que se siga para la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque cada año, perdón, en el caso de ellos, cada 2 años tiene que rotar la directiva. Entonces, en el fondo, opera también como un respaldo de que las cosas se hicieron bien. Si la Comisión Revisora de Cuentas de alguna manera aprobó que en esta gestión las finanzas estaban bien, la directiva que llega va a tener como un sello de seguridad de alguna manera de que las gestiones se hicieron bien. Entonces, no importa si es familia o no. El tema de probidad, yo creo que bajándolo al contexto nacional y que muchas de las organizaciones son de núcleo familiar, creo que no tiene un mayor efecto en la probidad. Ahora, si se mueven muchos recursos, yo creo que ahí sí habría que tener protocolos. Por ejemplo, con Geraldine nosotros hicimos parte de una organización norteamericana que tenía protocolos. Chiquillas, ustedes no se imaginan hasta de qué no tenían protocolos. Y es porque en estos casos de organizaciones grandotas que tienen muchas personas, que fluye mucha plata al interior, cualquier cosa tiene un riesgo de demanda muy alto, muy alto. Y los gringos son un poco jodidos con esta cosa uno, de las demandas y 2, de la buena imagen. Entonces, no te sabría responder si es que existe un procedimiento claro respecto a la probidad, pero ¿qué es mejor, que haya o que no haya comisión revisora de cuentas? Claro, que exista. Sí, sí, sí. Alejandra, ¿tú tienes algo ahí que comentar al respecto? Sí, no, también es una pregunta, pero es aparte, porque yo entiendo que parte de esto es para el funcionamiento interno y un poco la transparencia con todas las personas que participan de la organización, pero también, por ejemplo, en términos como del Estado, ¿quién es la entidad que realmente entra a fiscalizarte en caso de que sea necesario? Normalmente, ¿en qué casos pasa? ¿Quién podría fiscalizar? Entonces, cuando hablamos de las juntas de vecinos creadas bajo la ley 19.418, responden al municipio. Y el municipio, dentro del área del municipio, cada municipalidad tiene su nombre. Hay algunas organizaciones que están bajo el Dideco, hay otras organizaciones que están bajo el SECPLA, hay otras organizaciones que están
En fin, ahí cada municipio ve un poco eso. ¿Cómo es que fiscalizan de alguna manera? No es que te hagan una auditoría y te lleguen 2 o 3 funcionarios municipales. Es que tú sabes que hay una especie de certificado de vigencia, que en el caso de ustedes lo otorga el municipio. Para poderles otorgar la renovación de ese certificado se tienen que presentar una serie de cosas. Los estatutos, el libro de socios o el libro de, no me acuerdo cómo se llaman las juntas de vecinos, pero es como el libro de socios de alguna manera, y los estados financieros, sí o sí. Entonces la forma de fiscalizar es que año a año o cada 2 años ustedes tienen que presentar esto. Eso una parte. 2, el Servicio de Impuestos Internos sí podría ir a fiscalizarles, inclusive si es que ustedes no tienen inicio de actividades. ¿Por qué? Porque independiente de que tengan inicio de actividades o no, ustedes son una organización, una persona jurídica que tiene actividades, digámoslo, comerciales en el sentido de comprar cosas, contratar a personas. Entonces, ¿qué podría pasar? Bajo alguna sospecha, alguien puede denunciar y decir, miren, de aquí me contrataron, me dijeron que tenía que hacer una boleta, pero no me han pagado las retenciones de esa boleta. Para hacer el pago de retenciones de esa boleta, ustedes no necesitan tener inicio de actividad necesariamente. Pero si ustedes incurrieron en no pagar la retención de boleta de honorarios por alguien que emitió una boleta, ustedes pueden ser fiscalizados. Y esa fiscalización puede concluir que ustedes estén en alguna falla. Pasa exactamente lo mismo con la dirección del trabajo. Si ustedes como agrupación contratan a una persona y esa persona está bajo el Código del Trabajo y ustedes no pagan o sus previsiones sociales o su retención, pueden ser fiscalizadas por la Dirección del Trabajo. Entonces, fiscalizadas pueden ser y por muchas a la vez. Yo siento que en Chile las organizaciones no gubernamentales tenemos menos riesgo de que nos hagan revisorías o auditorías. Sí. Tampoco es poner una voz de alarma de que te va a fiscalizar todo el mundo, entonces tienes que ser muy cuadrado. Pero ya veíamos en la sesión anterior, vamos a hacer llegar el videito, que para el Servicio de Impuestos Internos, las organizaciones no gubernamentales son contribuyentes. Si inician actividades, van a tener un régimen, si tienen un régimen, van a tener unas obligaciones. Y de alguna manera, por otro lado, ustedes tienen muchas personas al interior de la organización a quien rendirle cuentas de la gestión, de las actividades y, por cierto, de las duques que se mueven. Entonces, este tema de la revisión de la comisión revisora es una forma en la que tenemos nosotros como directivas de la organización de alguna manera de blindarnos un poquito de que la gestión que estamos haciendo la estamos llevando bien. Entonces, ¿cómo estas comisiones, si hacen la pega, es esta pega, está en esta lámina, cómo haciendo esa pega agregan valor? Entonces, al hacer su trabajo, primero se aumenta un poco la confianza en socios y donantes. Si esa comisión está haciendo la pega y si esa comisión está emitiendo los informes y hacen un trabajo juicioso de auditar que los gastos se están llevando bien, ¿qué podría decir un donante? ¿Qué duda podría tener un socio? Segundo, previenen algunas irregularidades o malas prácticas. Malas prácticas, pasar plata por dentro de la cuenta de la organización y no registrarla. O registrar cosas que no se han pasado por dentro de las cuentas de la organización. Y ojo, esto pasa más veces de las que uno piensa. De hecho, me está pasando ahora con una organización en donde han utilizado la cuenta de la organización para pasar facturas y boletas de un restaurante de uno de los directores de la organización. Imagínense ese nivel. Eso es una irregularidad y es una súper mala práctica. Podrían anticipar riesgos financieros y o de ocurrir esos riesgos financieros podrían generar algunas recomendaciones para salir de apuros. Cuando uno revisa mensualmente las cuentas de la organización o trimestralmente se da cuenta de cositas. Nosotros los contadores somos medio copuchentos.
Y nosotros a veces en la contabilidad de las organizaciones empezamos a notar una serie de chismes y copuchas que le van pasando a uno. No quiero decir que en sus organizaciones pasan, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, en alguna organización, no sé, ver alguna compra en un lugar muy raro, que uno investiga ese lugar y ese lugar nada que ver con el giro de la organización. Entonces, ahí es donde uno levanta la voz de alerta para anticipar algún riesgo que pueda hacer. Alejandra. Sí, es una duda pequeña que me entra en el sentido de que tengo entendido que nosotros, hay algo que nunca me queda bien claro respecto de la figura de la organización comunitaria, porque en el fondo se supone que cada socio tiene una cuota y son cuotas mensuales. Como, ¿bajo qué figura entra esa cuota dentro de la utilidad? ¿Es como una donación? Porque ahí va mi duda, porque por ejemplo, ¿qué es lo que quiero saber yo? Por ejemplo, yo puedo, si mi cuota son 1.000 pesos, donar 10.000 pesos y pagar antes todas mis cuotas, o simplemente pagar más de lo que mi cuota es porque considero que es muy poca plata. Sí. Específicamente hay las organizaciones sin fines de lucro tienen, al ser contribuyentes y declarar sus ingresos y sus egresos, hay una tipología de los ingresos fiscales que se llaman ingresos no renta. Y dentro de esos ingresos no renta, creo que es como el artículo 3, específicamente habla de los ingresos por cuota de socios. Por tanto, cualquier cuota de socio es un ingreso no renta. Así que no te preocupes que la organización podría tener 800 millones de pesos de ingresos porque los socios decidieron donar y eso no se contabiliza dentro del ingreso para es que pregunto porque de repente para situaciones en particular uno junta plata para movilizar a los directores o lo que sea y de repente ni siquiera no es que toda la gente aporte lo mismo, entonces no sabía si eso entraba como un problema o no. No, para nada. Debe entrar a la contabilidad, ojo, debe entrar a la contabilidad como un ingreso, pero no entra dentro de un ingreso que se tiene que tributar y pagar el 12,5% o el 27%, no, absolutamente nada. De hecho, en nuestras organizaciones, quienes estamos aquí representados, las cuotas de los socios son 2 lucas, pero pensemos que los marcos jurídicos no se hacen para nosotros, los marcos jurídicos se hacen para, no sé, una empresita de teléfonos que creó una fundación de teléfonos y que a esa fundación la empresita le dona $8 millones al año. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Cómo hacemos para que el marco jurídico nos cobije a todos? Entonces, de verdad, no, esas cuotas de socios no son, como por así decirlo, tan relevantes para levantar sospechas, fiscalizaciones. Lo que sí es necesario es que se registren. Eso sí, perfecto. Y solo para como añadido, ¿pasa lo mismo con el inventario? Si yo, por ejemplo, dono una bicicleta a la organización, eso en el fondo pasa al inventario, nombre, RUT y aporte. Exactamente. Exactamente. Y se debe quedar registrada en el inventario de la organización y esos inventarios o esos bienes que se donan deben tener algún protocolo de uso. Todos pueden utilizar la bicicleta, cada cuánto la pueden utilizar, cuántas horas la deben utilizar, si la utilizan, cómo la deben devolver. No estamos hablando de una bicicleta, imagínate que esto es una camioneta, una panga, un helicóptero o lo que sea. Claro. ¿Okay? Y por último, al hacer la pega, finalmente esto es generar una cultura de rendición, una cultura de transparencia. Y aquí yo me quiero detener para contarles un caso muy cercano. Cuando nosotros empezamos a hacer este taller, nosotros lo veíamos como algo lejano. Pucha, yo hago parte del comité de mi edificio, la EMI, por ejemplo, no vino porque está en su junta de vecinos en una reunión. Nosotros decíamos, al principio nos sentíamos como, ¿por qué yo voy a hablar de una comisión fiscalizadora si yo no hago parte de una organización no gubernamental? Pero muy por el contrario, nos dimos cuenta que nosotros sí pertenecemos a varias organizaciones no gubernamentales y que hacemos parte de este tipo de comisiones sin darnos cuenta. Y particularmente en la organización a la que yo pertenezco, que se llama Cuarto Eco, yo hago parte de esa comisión fiscalizadora, no soy su contador, no lo soy,
pero soy la persona que les ayuda a las 3 socias de esta organización a entender los números, a chequear que todo está registrado. Y al principio las reuniones eran un poquito tensas, parece que mi relato las aburría sobre implatas, impuestos. Y llevamos cerca de 2 años haciendo reuniones mensuales, donde yo lo que hago es tomar la cartola, tenemos un plan de cuentas que así se llama a nivel contable, y es que esta salida a qué cuenta pertenece, esta otra a qué cuenta pertenece, si esto es un ingreso, a qué proyecto pertenece. Llevamos 2 años donde sagradamente estamos haciendo reuniones mensuales para compartir los números de la empresa. Y en estos 2 años yo he visto cómo llegan a necesitar la reunión que tenemos entre los 4. Lo necesitan porque quieren estar ya más informadas, porque quieren saber que si alguien compró con la tarjeta de la empresa 5.600 pesos en un café, quieren saber ese café a qué pertenecía, si era por una visita de un proyecto, si era por algo, si era por alguien que se equivocó, etcétera, etcétera. Entonces, de a poquito, sé que partir cuesta mucho, pero a medida que uno parte, esto se vuelve parte de la cultura. Y la cosa con las lucas no debe ser una cosa fome o no debe tener un tabú de por medio. Sobre dinero tenemos que hablar, sobre cuentas de la organización tenemos que hablar. El hecho es que las personas que se hagan parte de esta comisión también tengan dedos para el piano, porque no hay nada más fome que alguien esté haciendo su pega o una pega que no le guste para nada. Entonces, en la medida de lo posible, en la próxima asamblea, una recomendación es que las personas que se vayan a lanzar a esta comisión lo hagan desde la vocación de que a través de su trabajo pueden hacer una muy buena pega. Y quería mostrarles por aquí un cortito video para que vean que este tema de las comisiones fiscalizadoras no es lejano. Y voy a mostrar este videito cortito que es de los Scouts acerca de las comisiones revisoras de cuentas de los Scouts. Entonces, permítanme, voy a compartir por acá. ¿Qué son las comisiones revisoras de cuentas? Son comisiones que auditan las finanzas de cada estructura y emiten un informe por escrito. ¿Quiénes las componen? A nivel grupal, se componen de 3 apoderados, que no hayan ocupado cargos en la directiva del año a revisar. A nivel distrital, se eligen 3 personas entre los miembros de la Asamblea de Distrito. Y a nivel zonal, se compone de 3 personas de entre los miembros de las comisiones revisoras de cuentas distritales. ¿Cuáles son sus funciones? Auditar la gestión financiera del grupo y emitir por escrito un informe al 30 de abril. Revisar la gestión financiera del distrito para informarlo a la Asamblea Distrital y Comisión Revisora de Cuentas Nacional. Revisar la gestión financiera de la zona para informar al Consejo Zonal y a la Dirección Ejecutiva Nacional. En términos generales son el libro de control financiero y el libro de banco si poseen cuenta bancaria, el presupuesto anual, rendiciones de cuentas, los ingresos y egresos, el inventario. Y los Scouts se reparten por zonas, como zonas o distritos, como ustedes ven acá, revisión comisora de cuentas grupal, revisión comisora de cuentas distrital, zonal y nacional. Entonces, es una organización muy grande por la cual pasan muchas lucas que no solamente tienen una, sino que tienen una comisión de cada una de las subdivisiones que tiene a nivel nacional los Scouts de Chile, que según entiendo, están conformados bajo una corporación. Entonces, al ser corporación, ellos eligen tomar esta comisión, dado que no es obligatoria para ellos como comisión, y aún así es funcional para ellos. Hasta aquí toda la información que les traíamos sobre comisión fiscalizadora o revisora de cuentas o de finanzas. Era una cápsula cortita que tenía la misión de despertar a estos estamentos que a veces están dormiditos en nuestras organizaciones y que, por cierto, en caso de funcionar, van a agregar mucho valor.